Bienvenidos a un episodio más de Arriba y Abajo. El día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Para ustedes, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un tema que recientemente se le ha dado como mucha atención porque cada vez hay más casos, ¿no? Y anteriormente era como en personas más adultas. Ahora ya al consultorio pues llegan niños, ¿no? Y cada vez personas más jóvenes con este tipo de padecimiento, ¿no? Y la ansiedad es una enfermedad que en algún momento pues llega a afectar nuestra vida, ¿no? Pero bueno, a lo largo de este episodio vamos a ir como definiendo qué es ansiedad y qué es estrés, porque a veces se llega a confundir, ¿no? Pero pues la ansiedad es un estado como de alerta, donde tenemos miedo de que algo nos pase. Sin embargo, esto solo es a nivel mental, ¿no? Es un pensamiento que detona este tipo de sensaciones, de emociones, que nos lleva a somatizar, y es por eso que a veces tenemos pues síntomas que alimentan ese miedo, y por eso es que sentimos tantas cosas a la vez. Y de pronto dejamos de sentir estos síntomas o estas cosas que a veces tenemos, ¿no? Porque realmente sí es algo pues verdadero, no es que lo inventemos. Si bien es como la enfermedad del siglo, ¿no? Porque, sí. ¿Cómo decirlo? Como que todos ya vivimos muy apresuradamente. Futurizar las cosas es exceso es esa ansiedad, ¿no? Que excedimos el hecho de planificar, el hecho de ponernos en nerviosismo, el hecho de exagerar algunas situaciones donde no tenemos o sentimos que no tenemos ese control, ¿no? Y como bien dice Martín, es ese sentido de alerta, de todo el tiempo estar tratando de solucionar las cosas, aunque no son en ocasiones nuestras o nuestros problemas, es como esta personalidad de las personas donde buscan ayudar o hacer o todo el tiempo estar generando algo, ¿no? Y también queremos hacer todo muy rápido, ¿no? Actualmente Exacto. Eso nos pasa. Queremos resolver las cosas muy rápido y estamos acostumbrados a que todo se haga ya. Y hay veces que no se puede, ¿no? Y detrás de eso, obviamente hay un control, ¿no? Pero evidentemente no se puede controlar todo. Y hay cosas que no dependen de nosotros. Y aunque dependiera de nosotros, eso es justamente lo que nos hace sentir este tipo de ansiedad. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes, y en la parte de la ansiedad, pues yo la he vivido, hablando ya de casos prácticos en la vida cotidiana. Para mí, la ansiedad sí es sinónimo o es igual a miedo, donde tienes miedo de ser no reconocido, tienes miedo a algo que no está sucediendo y tú mismo lo acabas de mencionar, te lo creas. Tu mente empieza a generar algunas actividades que ni siquiera existen, ¿no? Y entonces empiezas a generar esas actividades y empiezas a somatizarlo con miedo. Empiezas a tener miedo de salir a la calle, de querer hablar con alguien, de querer asistir a algún lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que si bien lo estamos hablando de cómo confrontarlo, ¿no? ¿Cómo confrontamos a una ansiedad, ¿no? Bueno, principalmente tenemos que empezar a distinguir esto que les mencionaba. Una parte de lo que es la ansiedad, y por otro lado lo que es el estrés. El estrés es algo real, ¿no? Es cuando, por ejemplo, tenemos una preocupación porque a lo mejor nos van a correr en el trabajo. Ese es estrés porque es algo real. Es una situación con la que sí tenemos que lidiar, como contacto y que lidiar todos los días. Pero el estrés no te genera ansiedad. Sí, es parte, claro. Pero sí hay una diferencia, ¿no? Sí. Es que a veces lo confundimos. Y la ansiedad es algo que nosotros creamos en nuestra mente, ¿no? La ansiedad tiene una estructura. Se genera todo a través de un pensamiento, se convierte en una emoción y al final hay una respuesta física. Claro. Okay. Esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos que empezar, porque yo escucho comúnmente que llegan al consultorio y dicen, es que tengo ansiedad, pero realmente no es ansiedad, eso es estrés, ¿no? Cuando la gente me dice que tengo mucha presión en el trabajo, tengo problemas con mi pareja, con mis hijos, o en la cuestión económica, ¿no? Pero esa situación, sí, como les decía, hay que diferenciarlo y es estrés. Y hay gente que llega y de repente me dice, es que me siento mal, no sé qué me pasa, siento que me voy a morir. Ah, bueno, esa ahí es ansiedad. Y para cada una de ellas hay un tratamiento totalmente, pues, diferente, ¿no? Pero fíjate que hay, bueno, en mi caso,
Obviamente he encontrado tipos de ansiedad, ¿no? Y más con los pacientes, así como dice Martín, llegó una paciente hace poco y no identificaba los síntomas porque dice que en su vida le había dado un ataque de ansiedad o que había estado expuesta a estas circunstancias. Le da el ataque de ansiedad y empieza la sintomatología. No sé si en muchos casos sea la misma, pero sí tiene varios en común, como es la respiración agitada, el sudor, las manos frías, los pies fríos, el nerviosismo. Entonces sí hay como una similitud. A experiencia personal, en algún momento que yo convivía con gente drogadicta, ese tipo de ansiedad, ¿no? El de buscar, el de tener el siguiente churro de marihuana, el siguiente línea, ¿no? Entonces, esa era una ansiedad como que ya sugestiva, ¿no? De que nosotros necesitamos y necesitamos y necesitamos y necesitamos. Y lo hacíamos físico, obviamente, porque también lo físico ya entraba, ¿no? La desesperación, la angustia, la necesidad de drogarte. Entonces yo veía esta especie como de ansiedades. Y ahorita que ya hago como una evaluación, digo yo, las partes físicas, ya cuando no estás alterado por alguna sustancia, créeme que sí te sucede. O sea, es como esa parte donde yo no creía, o lo asociabas a dolores que ya, no sé, que habías tenido, que habías pasado, caso de que, híjole, ¿no? Se me está durmiendo la mano y lo asocias a un paro cardíaco, ¿no? Entonces, sí pasaba eso, pero eran experiencias nuevas para la persona, porque en realidad a mí cuando me pasaba, te lo juro, era un dolor en el pecho y no lo podía contener, o sea, me paraba, me sentaba, me acostaba y era un dolor intenso, así agudo, y yo sentía que algo iba a pasar dentro de mi corazón. Que era como una taquicardia. Pero te lo juro que al final pasaba cierto tiempo, pero pasaba. O sea, no sé, como que no me enfocaba en el dolor y llegaba a pasar. No sé por qué en algún momento pasaba todo esto. Y fíjate que de lo que estás diciendo, no necesariamente necesitas pasar por todas las sintomatologías. Claro. No de decir la desesperación, la angustia, las manos frías, los pensamientos malos, ¿no? A lo mejor en algunos vas brincando porque no hay un parámetro donde te diga tienes que empezar por A, B, C, D, E, y de aquí y ya tienes ansiedad, ¿no? Sino simplemente si encuentras algunas sintomatologías en ti, pues la realidad es que tienes que empezar a identificar eso, ¿no? Y no nada más poner, es estrés, sino realmente evaluar si estás teniendo una crisis de ansiedad, ¿no? Lo mencionas ahorita en el sentido de los drogadictos. Los drogadictos creo que se la generan solos, claro, por la necesidad de lo que acabas de decir. Aparte por el químico que tiene la droga. Sí. Esa sí es ansiedad generada por una droga. Por una droga, ¿no? Pero hablabas de algo bien interesante, Dorian, en donde vives esa ansiedad. ¿Cómo logras o cómo haces para revertirla o para controlarla? Porque sabes que al final del día no te la quitas, ¿no? Siempre la vamos a tener y todos somos así ansiosos. Es que mira, pasa algo chistoso, que eso no inicia cuando nosotros tenemos el primer síntoma. La ansiedad ya viene desde antes. Okay. Solo que hasta que le pones tu atención a lo que sientes, es cuando empieza como a ser importante para ti. Y es donde el cerebro lo registra, el nervio vago envía información y es por eso que tenemos síntomas pues, de cualquier tipo, ¿no? Taquicardia, problemas de la respiración. A mí lo que me pasaba es que se me subía a veces la presión, que era una hipertensión reactiva. Fíjate. Entonces, pues yo me asustaba, pero no sabía qué pasaba. Fui con el médico, me dijo, no, pues tienes que hacerte estudios. Me hice estudios y salí bien, afortunadamente, pero aún así yo seguía teniendo síntomas. Entonces, eso me preocupaba mucho a mí. Uh-huh. Pero es por eso, porque estamos alerta. Y ya que tú le pones atención, es donde viene todo esto, ¿no? Y a mí me pasó algo muy, pues no curioso, pero yo descubrí de alguna manera cómo manejar mi ansiedad. Un día que me sentí muy mal en mi trabajo, me salí sin avisarle a nadie y yo sentía que me iba a morir. Entonces cuando llegué a mi casa dije, bueno, si me tengo que morir, que sea aquí en mi casa. Llegué, me acosté y empecé a sentir así el corazón que se me salía, ¿no? Tenía taquicardia, no podía respirar, me dolía la cabeza, me sentía mareado. Entonces le empecé a poner atención y me di cuenta que los síntomas empezaron a bajar, ¿no? Entonces me hizo como raro, dije, no, pues ¿qué pasó? Seguramente fue porque ya estaba en mi casa, me sentía seguro. Pero ya con el tiempo empecé a hacer eso, ¿no? Empecé a repetir ese tipo de respuesta a mi ansiedad. Y es algo que a mí me ha funcionado mucho, ponerle atención. Porque la mente y el cuerpo como que hay una sincronía
y de alguna manera pues sí, se enteran de que no te vas a morir, que solo es una sensación, ¿no? Pero aquí lo más complicado es como identificar el detonante, porque siempre hay un detonante. Hay un estímulo que empieza a generar en nosotros esa ansiedad. Sí, como los problemas, ¿no? Los problemas sociales. Fíjate que yo he visto mucho esta parte de la ansiedad en el celular, en el contacto con el celular con la gente. Las notificaciones, las respuestas, el sonido, qué sonido le identifica para cada persona que tienes de contactos, si contestas rápido, si no contestas rápido. Igual el shock de dopamina que da las imágenes, ¿no? Del Facebook, que ya sea lo que a ti te gusta, y eso está alimentando mucho esta ansiedad del siglo de ahorita, ¿no? Que donde tú ubicas a los papás que agarran al niño y, oye, ¿por qué el niño lo diagnosticaste con TDAH? Ah, pues porque le di el celular y todo el tiempo está en el celular, dormido, en la madrugada, eso. Y eso no lo ven los papás, ¿no? Ellos nada más creen que es por circunstancias del niño, pero todas esas alteraciones nerviosas también juegan un papel importante. Bien dice Martín, pues hay que ver desde atrás cómo es tu vida, ¿no? Y si lo vamos identificando, claro, trabajar con ello, porque te digo, hay sintomatología que te lo juro, ni el doctor o sea, tú lo puedes sentir, vaya, como el embarazo psicológico, pero no está pasando nada. O sea, tu corazón no está. Y tú sientes que se te va a parar el corazón, que te duele el pecho, o sea, te lo juro, es una sintomatología fuerte, ¿no? Uh-huh. Y es donde te digo, ahí depende de cada personalidad y cómo tomas las cosas de acuerdo a cómo te están sucediendo, ¿no? Sí, no hay ninguna, y no hay ninguna máquina que te lo detecte. Exacto. O sea, por ejemplo, puedes decir, yo me siento alterado, y el doctor te ve, pero usted está tranquilo, ¿no? O sea, creo que no hay ninguna máquina que te determine que estás teniendo una crisis de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente creo que tienes que identificarlo, como dice Martín, llegar, sentir esas sensaciones, porque también yo lo he sentido. O sea, por ejemplo, a mí me pone muy ansioso volar. O sea, anteriormente no, pero hoy siento como se me duerme el brazo de esa ansiedad de quererme levantar, ir al baño, de que no me puedo levantar, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a lo que tú mencionas, Martín. Cierro mis ojos, pienso qué está sucediendo y cómo puedo calmarme, ¿no? Y empezar a hacer una respiración profunda para poder inhalar, exhalar y calmar como esos niveles de ansiedad. Porque son, no sé cómo psicológicamente mencionarlo, pero sí es un nivel alto, ¿no? Cuando ya empiezas a sentir y lo somatizas a, me va a dar un paro cardíaco, aquí me voy a morir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que yo estoy muy igual, expenso a que me suceda en cualquier momento. Digo, todos, ¿no? En general estamos situados a que nos suceda en cualquier momento, pero creo que eso es importante identificarlo. A mí fíjate que igual en ese punto, o sea, yo no lo identificaba, o sea, yo necesitaba en algún punto de la adicción, yo necesitaba, ¿no? Y obviamente llegaba el churro de mota y ya, ¿no? Como que tus niveles de cortisol ya, ¿no? Se establecía, se hacía mejor la situación. Pero ya cuando no hay la zona de confort, donde ya no hay una copa de alcohol, donde ya no hay un churro de mota, vaya hasta el cigarro, ¿no? Si no hay un cigarro, ¿cómo le haces para lidiar con la ansiedad? Porque es lo mismo que ahorita dice Martín, o sea, Martín no intervino nada de alcohol o no sé, que golpearas algo, no sé, para sacar tu ansiedad, ¿no? Como que confrontaste esta parte, pero a mí imagínate, era una doble ansiedad porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer si no puedo consumir? Si no puedo recurrir a lo que me ayudaba en determinado momento, y ahorita sí te lo juro, era sudar, correr, respirar, querías salir corriendo, no sé, y era muy desgastante, ¿sí me entiendes? O sea, porque no había, ahorita ya es esa parte donde bien dices, ¿cómo identifico mi dolor y cómo puedo afrontarlo de una manera que no necesite ni alcohol, ni drogas, ni, ¿no? O algo que yo aprendí a través de esa experiencia, porque sí la pasé mal como 2 años, que no sabía ni qué me estaba pasando. Iba con un médico, con un psiquiatra, me mandaban medicamento, a mí el medicamento me cayó peor, no podía dormir. Sí, te alteraba más, ¿no? Ahora me da risa, y mis hijos se ríen porque me la pasaba caminando, porque yo creía que de esa manera iba a liberar eso que sentía, esa energía, ¿no? Pero hay como datos importantes que tenemos que mencionar, ¿no? La ansiedad es más común que le dé a las mujeres por la cuestión hormonal. ¿no? Okay. Y también hay otra situación que es importante mencionar, que son los ataques de pánico. Y por el otro lado están las crisis de ansiedad. Los ataques de pánico van a durar 2 o 3 minutos.
Ok. Las crisis de ansiedad, pues no tienen como una temporalidad establecida, pueden durar días, pueden durar horas, ¿no? Pero son estas situaciones que tenemos que empezar a identificar. Bueno, me da una crisis, pero ¿cuánto me dura? ¿Qué tipo de sensaciones tengo? ¿En qué lugares? ¿En qué momentos? Si tomé algún medicamento, si consumí alguna droga. Los pensamientos. Los pensamientos, los tipos de pensamientos que llegamos a tener. ¿No? Todo ese tipo de detalles nos van a ayudar a encontrar esa fórmula para empezar a... La ansiedad no se controla, la empezamos como a entender. Y a través de ese entendimiento empezamos a... Pues sí, a disminuir esos síntomas que a veces llegamos a... Pero ahí, tener. como dices, si no se controla, obviamente llega un momento de tanta tensión que hasta lloras o que te desespera, ¿no? Realmente porque no sabes qué es lo que le está pasando a tu cuerpo. ¿Cómo sabemos identificar esa parte? O si llega un momento que necesitamos el doctor para que nos canalice y nos diga, ¿sabes qué? Sí son crisis de ansiedad. O ¿sabes qué? Si tienes no sé, algo en el corazón. O cómo lo podemos separar, es que porque mira, digo, sí es bien como tú dices, pero... Yo creo que la misma ansiedad te aísla y crees que tú puedes con esa ansiedad, ¿no? Porque te aísla y al momento de empezar a sentir esa crisis, lejos de querer platicarlo con alguien, o sea, te encierras, en eso y empiezas a tener más ansiedad, estás dando vueltas, bajas, caminas, subes esto, escribes, hablas y no se te quita, ¿no? Lejos de aislarte, yo recomendaría lo mismo, empezar a dialogar con alguien y expresarle el cómo te estás sintiendo, ¿no? Y así empieza como la manera de poderla ir identificando. Pero también es importante acudir al médico, porque hay enfermedades que generan estos síntomas. Exactamente. Entonces lo ideal es que primero acudamos al médico, ya que el médico descarte cualquier enfermedad, entonces sí podemos estar seguros que es ansiedad, ¿no? Otra cosa que yo aprendí es que, por ejemplo, los síntomas que tenemos con la ansiedad duran un tiempo. Y una enfermedad, por ejemplo, si te va a dar un infarto, pues te da el infarto. Sí. Y cuando tenemos ansiedad, tenemos los síntomas, no sé, 2, 3 horas el brazo dormido, tenemos la frecuencia alta, creemos que no podemos respirar. Y digo creemos porque es algo que nosotros nos empezamos a provocar de alguna manera, ¿no? Viene la parte de la sugestión. Entonces, todo este tipo de detalles son los que tenemos que empezar a identificar para entender, bueno, esa ansiedad es lo que me está pasando, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Pero siempre tratar como de indagar, ¿no? Porque son cosas que a veces no le ponemos atención. O sea, lo sentimos, nos da miedo, pero nos quedamos ahí. Entonces, yo creo que es algo que sí tenemos que hacer. Ahorita tengo una paciente que fíjate, ¿no? A mí también, lógicamente, en algún momento me pasó, porque te digo, todo este ajetreo de las adicciones, pero yo le doy crédito a esto. Y esta paciente descubre que su pareja le es infiel. Ahora aparte su relación laboral la tiene que usar mucho en el celular, ¿no? Porque su trabajo es a distancia. Entonces, revisa el perfil del chico, se empieza a imaginar cosas, cómo ha de estar con la otra, por qué le dijo esto, por qué no me dijo a mí, qué va a pasar con nosotros. Y es una ansiedad, empieza a crecer y crecer y crecer más la ansiedad, ¿no? O sea, donde ya viste la realidad y donde ya enfrentaste la situación, porque hasta eso, pues trataron de solucionar las cosas, pero ella sigue en esta crisis de ¿qué estará haciendo? ¿Y por qué está conectada a esta hora? ¿Y por qué no me contesta rápido? ¿Y con quién estará hablando? Y te digo, esa ansiedad es muy devastadora porque te digo, al mismo tiempo que tiene que trabajar con el celular, pues vive con el celular, ¿no? Y no sé, es complicado porque al mismo tiempo que trabaja, pues está haciendo daño. ¿No creerías que ahí sería como una parte de más de celotipia, como de ansiedad? O sea, porque al final del día la ansiedad de ver qué está haciendo, pues no le genera ningún malestar. O sea, sí le genera algún malestar, ¿no? El saber qué está haciendo su marido, pero más allá de tener esos síntomas de miedo o de sentir falta de aire o de sentir que se le duermen, más bien yo te diría, siento que va por allá de la celotipia, de estar enferma ya realmente de lo que no ha podido superar, y ella solita se genera otras emociones, ¿no? Otras sensaciones, lejos de una ansiedad. No lo sé, pues podríamos traer a la mesa el caso y evaluarlo y empezar a platicar también de casos importantes para que nuestros auditores vean que realmente también tocamos temas de lo que sucede allá afuera a diario, ¿no? Sí, ahí también yo pienso que puede ser
un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Claro. Pero hace rato mencionaste algo muy importante dentro de la ansiedad, que generalmente una persona que vive ansiedad siempre está en el futuro. Ujú. Sí, Y ¿qué va recurre a pasar, mucho no? a él. Y trata de... Esa palabra de preocuparse me gusta mucho porque a veces no la sabemos ocupar adecuadamente, ¿no? Y es ocuparnos de algo antes de tiempo. Y una persona con ansiedad siempre está preocupada. Ujú. Siempre quiere ganarle al tiempo, siempre quiere adelantarse a las cosas, siempre quiere Exactamente. saber todo, ¿no? Entonces también ese es un factor que sí tienes razón, pero también del otro lado puede ser un síntoma de ansiedad. Pero a veces no es ansiedad por lo que está viviendo recientemente, sino eso nada más es como un detonante en ese momento para descargar eso que ella siente. Ok, ahora, ¿a todos nos puede dar ansiedad? ¿O solo los que tenemos, digamos, cargos de responsabilidad? No, yo creo que a Ah, todos. todos. Porque No. también, ¿no? Obviamente los chicos que si van a hacer examen, como tenemos la compañera que se le caía el cabello, Bueno, cada ese que es entraba en estrés. crisis, Sí, porque es lo que te exactamente, digo, ese es estrés. porque ahí, ¿no? Pero también futurizaba las cosas. Es que no voy a salir bien en los exámenes. Es que si no estudio voy a hacer, o sea, tranquila, ¿no? O sea, tenemos Yo creo que desde pequeño empiezas a tener esos síntomas de ansiedad. Pues tú velo, cuando un bebé que empieza a caminar, tú los ves como, Ajá, y es ajá, un aprietan síntoma las que manos. aprieta las manos de De que desesperación, de ajá. desesperación, de ansiedad, de estar ansioso de hacerlo. Cuando quieren algo y lo ven, o sea, yo creo que desde ahí ya generamos una parte, o sea, no está consciente esa parte en los niños o en los bebés, pero ya empiezas a poderla identificar, ¿no? En el momento en el de cómo se pone cuando le hablas. Lo que decía Martín es bien importante. Si estás en cierto lugar, ¿qué te hace sentir ese lugar, no? A lo mejor una experiencia vivida y vuelves a recordarlo y estás y te empieza a poner ansioso y te empieza a dar miedo y es que aquí no quiero estar y empieza la sudoración y ya vámonos, ¿no? A lo mejor el niño ni siquiera sabe que eso es ansiedad, pero yo creo que lo traemos desde pequeños, o sea, es algo que existe, ¿no? Sí, tiene mucho que ver también el contexto familiar, Claro. Ajá. ¿no? Porque no es lo mismo que tengas unos papás, y sin juzgarlo digo, ¿no? De unos padres que, pues que sean amorosos, afectivos, que busquen darle un ambiente lo más sano al niño, que yo creo que no hay una familia perfecta, Claro. pero sí podemos intentar como ofrecerles lo mejor. Sí. Y hay otras familias que por situaciones económicas o por cualquier otra circunstancia generan ambientes familiares violentos. Entonces tú, por ejemplo, aunque no estés involucrado con las peleas o discusiones de tus padres, al vivir como tercera persona esa situación, te empieza a generar miedo, ¿no? Y ese miedo en algún momento se convierte en ansiedad. Entonces todo eso, ese tipo de detalles son los que les comento que tenemos que empezar a identificar, ¿no? De qué forma yo vivía de pequeño en mi familia, ¿no? Cómo eran mis papás, Sí. qué hacían, cómo resolvían los conflictos. Yo creo que empieza ahí, ¿eh? ¿Cómo resuelves los conflictos? A lo mejor, si papá y mamá están platicando, dialogando, y tú estás a la expectativa de lo que sucede, y no sé, si empiezan las palabras antisonantes, de repente los niños igual somatizan y dicen, y se paralizan, ¿no? Porque a lo mejor nunca han vivido o nunca han escuchado, y de pronto eso te hace volverte ansioso, ¿no? Y cuando cada que escuchas groserías o con la gente, tú solito mismo empiezas a descubrir que empiezas a tener una ansiedad por ese tipo de situaciones, ¿no? Y es que pasa mucho o generalmente la ansiedad se denomina en el cuerpo como un estado de alerta, ¿no? Perpetuo en las personas, ¿no? Y ahora, ¿de quién te cuidas, no? Puede haber gente ahorita tan solo que pasó con lo del accidente de la pipa, ¿no? Viajas al lado de una pipa y, híjole, ¿no? Es que vaya a explotar y vaya... O sea, empiezas a futurizar las cosas de acuerdo a, como bien dice Martín, va tu ambiente. Si tú logras, ¿no? Congeniar entre tu pasado, tu presente y tu futuro, el pasado... la depresión es exceso de pasado, ¿no? Bien lo decimos. Ansiedad, exceso de futuro, ¿no? Aquí está el hoy y el ahora, ¿no? Realizarnos en el presente y ver por qué cargué estos miedos, por qué me traje atrás todo esto de temer de la vida, de ansiedades de otras personas, porque también eso puede pasar, ¿no? De que es que mamá me dijo que no saliera al mundo porque todos son malos y me pueden matar.
Entonces, hasta que no experimentas, hasta que no cambias, porque también te digo, así también tienes que identificar qué es la ansiedad o cómo está expresando la ansiedad en tu cuerpo. No sé, no a todos nos da el ataque del corazón, o no a todos nos da la sudoración en las manos, o no todo. O sea, te digo, tú lo tienes que identificar. Ya identificado cómo lo voy a trabajar. Te hablan mucho de este ejercicio de 5 cosas, ¿no? 5 objetos. Piensa en 5 objetos. Piensa en 4 cosas, 3 cosas color. Uh-huh. Obviamente es para que vayas relajando tu cerebro, para que se vaya disociando de esta. Pero también tenemos que buscar cosas que nos hagan sentir bien a nosotros. Claro. Por ejemplo, a mí me hablaban mucho de la respiración. Fíjate. Y yo al hacer los ejercicios de respiración me sentía peor. Porque de por sí yo sentía que no podía respirar. Y luego me decían, no, es que respira tranquilo. Exacto. Siente cómo entra el aire, cómo sale. Eso a mí me generaba más ansiedad. Entonces también es importante que busquemos cosas que nos hagan sentir bien a nosotros, no generalizar, ¿no? O sea, que te estabilicen y que te bajen ese nivel. Es a lo que te digo, que esa ansiedad. No siempre es igual, o sea, sí se puede generalizar la ansiedad, pero no siempre se ataca. Sí, no, o sea, no vas a tener los mismos síntomas tú, Dorian, como los tengo yo, como los tiene Martín, ¿no? A lo mejor a mí al revés, si yo respiro, si yo hago esa paz de aceleración, porque a veces la ansiedad te da aceleración y quieres que todo esté rápido y de repente dices, no me hacen caso, ¿por qué? Y entras en esa crisis, ¿no? De decir, ¿cómo puedo Yo te lo juro que sí. Sí llegó un momento donde estoy ansioso, un churrito de mota ya, ¿no? Ya te relajabas ya, pero obviamente estás haciéndole daño a tu cerebro, ¿no? Claro. Pero sí llega esa tranquilidad, o sea, sí, porque había otras ocasiones donde la empeoraba también, ¿eh? O sea, es lo que te digo, no sabes bien identificar qué es la verdadero que está pasando dentro de ti, porque te lo juro, fumaba y me ponía peor, ¿no? O a veces con un cigarro busco tranquilizarme y me pone peor, me altera peor, igual es cafeína, no sé si porque sea nicotina, obviamente, entonces te digo, me ponía peor. El problema es que tratamos como de darle soluciones momentáneas. Claro, y aquí lo importante sería eso, ¿no? Tratar de indagar para ver qué está pasando, ¿no? Porque a veces lo que detona la ansiedad pueden ser cosas muy pequeñas o también cosas muy grandes. Pero lo importante es tratar de voltear a ver eso y no tenerle miedo, ¿no? Pero ustedes, ¿qué recomendarían para manejar estos niveles de ansiedad? Y en mi caso fíjate que sí yo recomiendo mucho a veces leer, ¿no? No tanto, a veces es como, y perdón por decirlo así, es como una mentada de madre para el paciente decirle tranquilo, ¿no? Porque justamente dices, ¿cómo voy a tranquilizar si estoy...? No, exactamente, o respire, ¿no? Tome el aire y respire, ¿no? Imagínate, tranquilo, es que no puedo, o sea, por eso voy con usted, ¿no? Exactamente, entonces te digo, sí identificar nos puede ayudar demasiado a afrontar, porque a veces en este caso donde te digo que es donde descubre la infidelidad y se hace tantas películas mentales, el sobrepensar va a hacer todavía el doblemente más fuerte tu ansiedad. Entonces, ¿qué es pensar? Pues pensar en mí, en lo que voy a hacer mañana, en qué voy a comer ahorita en 10 minutos, qué quiero hacer mañana tempranito, o sea, cosas que no te aceleren muchísimo más el tiempo, porque era lo que les decía al comienzo, ya vivimos en este mundo tan ajetreado de que todos en horarios, todo rápido, todo queremos rápido prácticamente, entonces siento que es más de tranquilizarse, no estabilizarse con la sociedad, estabilizarse con su vida, estabilizarse con lo que queremos hacer, ¿no? Y no futurizar más allá. Si quieres tú de un día, ¿no? Obviamente los planes a futuro y eso cuentan, pero no futurizar demasiado, porque siento que es lo que hace que potencialice la ansiedad. Fíjate que ahorita que mencionabas de estar siempre en esa constante actividad, de cómo nos vive en la Ciudad de México, hablando con gente de otros estados, siempre que te ven así como con tanta energía te dicen, eres de la ciudad, ¿verdad? Y tú así de, ¿por qué, no? O sea, no, pues porque aquí todo es más calmado, tranquilo, mira, se va a solucionar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso también te genera ansiedad, porque dices, ¿cómo no puede ser posible que la gente no vea lo que yo estoy viendo? Pero entonces vuelvo a la pregunta que decías, Martín, y un poquito ahondando más. Yo creo que sí identificar. A mí me ha funcionado mucho el hablar con alguien más, ¿no? Leer a la contra de ti me desespera porque quiero leerlo rápido y no se puede. Yo creo que es hablar con alguien más, escuchar esa expertise que tiene la otra persona
y hasta en un abrazo, ¿no? De Claro. papá, mamá, hermano o algo, ese abrazo hace que baje ese nivel de ansiedad, ¿no? O el simple hecho de escuchar música. Yo recomendaría escucha música o si te gusta el fútbol, ve el fútbol. Si te gustan las películas, ve las películas, pero a la larga puede ser que estás viendo una película que te generó ansiedad porque sabías que iban a matar a alguien y lo estás viendo y entonces... Sí. Las de terror, ¿no? Sí, chocas, ¿no? Pero yo lo que te diría cómo es eso, respirar, mantener la tranquilidad, identificar qué emociones tienes o qué estás sintiendo en el cuerpo, mantener ese audio de música y platicarlo. Y es más, hasta cuando vas con alguien y lo abrazas, creo que ahí y puede ser alguien extraño, ¿eh? O sea, puede ser alguien que te encuentras desde hace años. Si tienes pareja, puede ser tu pareja. Si tienes mamá, papá, pueden ser ellos. Y eso te ayuda a nivelar esa ansiedad. A mí me ha funcionado bastante en ese hecho. Yo creo que algo importante también es aceptar, ¿no? Okay. Aceptar la ansiedad, porque a partir de eso podemos generar muchos cambios. Claro. ¿No? Y la ansiedad en mi caso, o yo creo que esto sí es en general, pues nos tiene un mensaje. ¿Qué mensaje nos da la ansiedad? Pues que le tenemos que bajar a nuestro ritmo de vida. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que tenemos ansiedad estamos acostumbrados a vivir de esa forma, ¿no? A hacer muchas cosas, a estar siempre con esa sensación de querer estar haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Entonces un mensaje que nos da la ansiedad es eso de calmarnos un poquito, ¿no? De bajarle. Y la otra, pues también es, como les decía, buscar nuestro bienestar. Ok. ¿No? Y recuerden que el bienestar tiene que ser para nosotros. No tenemos que entrar en esa generalidad de que, si a mi primo le funcionó esto, yo lo voy a hacer. No, tratar de buscar en nosotros esas herramientas que tenemos y que nos van a ayudar a sentirnos más tranquilos. Y algo también importante, eso, vivir en el presente. Tratar de mantenernos día a día y tratar de disfrutar lo que hacemos. Y en muchas ocasiones también no sé si llevarlo al grado de hipocondría, Sí. pero también no alimentarnos de mala información, ¿no? Porque a veces somatizas lo que el otro le está pasando y tampoco es así, ¿no? O sea, pero fíjate, cosas que no tienes, ¿no? La Cosas que ansiedad no tienes. es uno de los síntomas de la ansiedad. fíjate. Sí. Sí, porque es lo que te digo, o sea, Porque el estímulo puede ser auditivo, Claro, visual, ya lo que ves en un video, de que exactamente. escuchas que en algún lugar están platicando de que alguien se murió de un infarto y tú ya al ratito empiezas a sentir el brazo Exactamente. Sí, dormido. yo siento. Sí. Entonces, Así todo es. ese tipo de factores son los que les mencionaba que tenemos que identificar. Sí, claro. ¿Qué es lo que activa esto? ¿No? ¿Qué es lo que detona mis síntomas? Sí, porque es lo que te digo, o sea, ya al grado de hipocondria, pues sí, ya estás somatizando dolores que ni siquiera son tuyos. Entonces, identificar, actuar, ¿no? Y sobre todo confrontar, porque te digo, es un miedo transitivo. El miedo es que tú vas desplazando, que tú vas eliminando, que si bien es un problema mayor, que como bien dice Martín, ni siquiera ha pasado, porque no es un estrés como el laboral, entonces vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y también Mejorar. perderle el miedo a la ansiedad, Claro, porque a veces claro, eso es lo que nos exactamente. domina, ese miedo que le tenemos. Exactamente. Y cuando nos damos la oportunidad de sentir esas sensaciones, nos vamos a dar cuenta que todo va a empezar a cambiar. Sí, digo yo para cerrar, les diría, vivan lo dijeron ustedes muy bien, vivan el aquí y el ahora. Sí, claro. Porque lo que va a suceder hacia adelante no lo has vivido, vive ahora el momentum. Si eres feliz, sé feliz. Si te motiva a estar con alguien, hazlo, pero no te quedes con nada que no puedas hacer hoy. Porque a la larga eso también te puede generar ansiedad de decir, no lo hice y no lo voy a hacer nunca y te genera ansiedad. Mejor vívelo hoy, hazlo hoy y disfruta el hoy, ¿no? Nosotros somos Arriba y Abajo, gracias por vernos. Yo soy Dorian. Martín. Daniel, Bye. chao. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy el tema es ansiedad y ustedes...